El Caribe reproduce, síntesis de revista. Género y polémica. Género y polémica. Hombre, mujer, no nace, se hace. Construcción social del género y las identidades. Así decía el título de la charla impartida por el Departamento de Igualdad y Equidad del Género de Salud Pública, que el ministro mandó a suspender. Ahora, tenemos un fuego cruzado entre dos grupos que han dividido el país y hasta han evitado que se apruebe el Código Penal. Cada uno defiende rabiosamente su punto, pero nadie se pregunta por qué los millonarios como Soros están invirtiendo tanto dinero en promover la ideología de género y los derechos de la LGTB. Además, es curioso por qué los millonarios no envían sus hijos a escuelas que promueven las identidades sexuales. Bien, tenemos una aclaración que hace nuestro Andrés Terrero. Andrés Terrero aclara que la información que aparece su nombre en el caso Calamar no es Andrés Terrero Alcántara, el señor que aparece como Contralor del Banco de Reservas en una información sobre el caso Calamar publicada por el Listín Diario en su versión digital del pasado 6 de junio del 2024, sino que el nombre que debió estar en la nota es Andrés Guerrero. La aclaración se hace a solicitud del contador público Andrés Terrero en una carta dirigida al director del diario El Listín, Miguel Franjul, para que el apellido que esté en la información sea el correcto, Guerrero. A continuación, reproducimos la carta dirigida a Miguel Franjul por Andrés Terrero. Estimado señor director, por este medio y luego de saludarle me permito solicitar una debida corrección y publicación sobre una información transcrita en su medio en fecha 4 de junio del 2024, sobre una información del Ministerio Público. La información titulada como Mimilo Jiménez entregó 3.182 millones a Gonzalo por orden de Donald Guerrero, según la Procuraduría. En el párrafo séptimo de dicha noticia, el periódico transcribe que esas operaciones contaron con el conocimiento, autorización y facilidades brindadas por Andrés Terrero, Contralor del Banco de Reserva. Es bueno resaltar que en mi condición de Contralor Público autorizado, primero no tengo nada que opinar en base a lo revelado por el Ministerio Público, ya que no he hecho ningún trabajo que a mí como profesional me permita opinar sobre la razonabilidad o no de dichas denuncias. En segundo lugar, sí debe hacer que se corrija que yo nunca he sido Contralor del Banco de Reservas y que la persona que se debe referir al Ministerio Público es al licenciado Andrés Guerrero, que fue Contralor del Banco en esos momentos. Lógicamente, no puedo confirmar sobre las imputaciones que el Ministerio Público le hace al señor Guerrero. Es necesario que el periódico haga las aclaraciones pertinentes en el listín físico, así como en el digital, a menos de que las informaciones que fueron recibidas por el Ministerio Público señalen mi nombre, lo cual entonces tendrán que ser enmendadas por ese órgano del Poder Ejecutivo. Esperando que ustedes lo más pronto posible las aclaraciones pertinentes en sus medios, nos despedimos con sentimiento de estima y le autorizo a que puedan publicar esta carta en forma íntegra. Deferentemente, Andrés Terrero y Alcántara. Bien. Otro aviso, no es del equipo de la revista y estas son de las cosas que deberían ser espacio pagado. Ajá. Sí. ¿Y cuál será eso? Esta.
Señores miembros de la prensa y comunicadores, 2 puntos. el tribunal, luego de 2 años de debates, decidió que todos los bienes de Jean Alain Rodríguez son de origen lícito, lo que descargó de falsificación de documentos y estableció que sus empresas no recibieron sobornos, enviando el caso a juicio de fondo, donde se demostrará que no existen pruebas que lo vinculen con hechos que se le acusa, sino todo lo contrario. Hemos incluido anexo la nota de prensa para su conocimiento en detalle. Agradecemos de antemano toda colaboración de los medios de comunicación. Es bueno que se sepa que es una parte que está aclarando. Porque si el tribunal decidió que todos los bienes de Jean Alain son de origen lícito y lo descargó de falsificación y que sus empresas no recibieron soborno, ¿por qué se fue a juicio de fondo? Porque hay otras acusaciones. Entonces, este es un caso que debe ser aclarado por o Jean Alain o la Procuraduría. Es preocupante la cantidad de material que se está debatiendo en los medios sin estar debidamente explicado. Están informando a retazos sobre el caso de la corrupción y sobre todo el caso Calamar. Pero vamos pues a decir que en el caso de Jean Alain ocurre algo que parece que está ocurriendo con Donald Trump. A Donald Trump lo han descargado de una serie de acusaciones y a Jean Alain de algunas, pero no de todas. Eso es lo que alguien que tenga conocimiento de los casos completos dice: mira, Jean Alain no está acusado ya de esto, va a ir a juicio de fondo por tal o cual cosa, porque es una información que la da él. Ahora hay que ver cuáles son las acusaciones por las que él va a juicio de fondo. Lo mismo está ocurriendo con Trump en Estados Unidos, que parece que le han quitado algunas de las acusaciones, pero hay algunas que no. Todo parece indicar que hay sectores de poder estadounidenses que han cambiado de posición, porque hace mucho que Biden está senil. La posición de Biden no es nueva. ¿Por qué ahora es que aparece, después de que casi ya es candidato, o que ya es candidato, que él no está en condiciones de dirigir los Estados Unidos? Si desde el mismo día que fue electo, él anda dando tumbos. Segundo, ¿por qué ahora? ¿Por qué descargan de algunas acusaciones ahora a Donald Trump? Después de pasar 4 años, ven que Biden no es apto y empiezan a descargar de algunas acusaciones a Donald. Yo no estoy diciendo, estoy preguntando. Puede que quieran otro candidato por el demócrata. Puede que se esté viendo a distancia que Trump a Biden le puede ganar sin problemas. Pero también puede ser que un sector demócrata o un sector de poder estadounidense haya llegado a un arreglo con Donald Trump, porque uno no sabe cómo se mueven esas cosas allá arriba.
De modo que eso era mejor que matarlo, porque la otra posición que tenían los demócratas y esos sectores eran eliminarlo físicamente, como hicieron con el presidente Kennedy y con su hermano Robert y con Luther King. Cuando hay personas de poder que no cantan la misma canción de esos sectores, entonces lo eliminan. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. Entonces, queríamos señalar eso. Finalmente, estamos escuchando con un poquito de espíritu observador. Algo que pensábamos que era un discurso electoral, pero hemos comprobado que tiene un contenido alto de veracidad. El hecho de que los precios de los productos de primera necesidad en nuestro país han aumentado. Y han aumentado en un nivel que es preocupante, porque tú encuentras el mismo producto en un lugar a un precio y en otro a un precio muy diferente. Lo que significa que aquí todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Eso por una parte. Y cuando decían que el gobierno había endeudado el país y que el gobierno había dejado que los precios se disparen, nosotros entendíamos que era un discurso electoral. Pero después, una persona sencilla nos hizo el señalamiento, que digo, caramba, ¿verdad? Y me dice esa persona, ¿tú no te has dado cuenta que cada gobierno y cada partido se han caracterizado por acciones que lo han marcado? Digo, ¿de qué usted me habla? Una persona que me paró en la calle. De que, por ejemplo, Balaguer trató de crear una clase media. Balaguer gobernó en un momento en que las cuentas de la división del país no estaban saldadas y murió algunas personas producto de la división que tuvimos en el 65. Y el gobierno de Guzmán no fue un gobierno que se puede criticar, porque fue más o menos una continuación suave de los 12 años de Balaguer en cuanto a la economía. Pero, en cierta forma, en ese gobierno no ocurrió nada. Fue un periodo como de España boba. Ahora, me dice, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía y del doctor Abinader, tiene un común denominador. En el de Salvador Jorge Blanco, recordemos el 84, los precios. El de Hipólito Mejía, la casa del terror, los precios. Y ahora, los precios. Digo, pero los precios no están altos. Dice, compre una libra de chicharrón para que usted sepa si están altos o no están altos. Entonces, ¿qué me dice la señora? Me dice, el problema es que los gobiernos se caracterizan por diferentes cosas. El PLD, por hacer obras, pero beneficiarse y hacer muchos planes sociales y hacer muchas obras. El PRD, porque no puede controlar los precios, se le disparan, se le encarece todo. Y hemos visto que en cierta forma
tiene razón. En este segmento quisiéramos terminar diciendo que nos acostumbremos a que ya se van conformando los precandidatos. No han comenzado a hablar, pero ya se sabe que David Collado, Carolina Mejía y Omar Fernández, Guido Gómez y Ramón Albuquerque podrían ser precandidatos. También se dice que hasta ahora el presidente no ha dicho quién es su candidato. Y ahí se mueven 2 o 3 nombres como la vicepresidenta y el administrador del Banco de Reservas. También hay que pensar en que el tema haitiano puede producir un candidato nacionalista en torno a quien se puedan unir fuerzas, como el caso de Pelegrín Castillo, que hoy por hoy es el político dominicano que más conocimiento tiene sobre el tema. Bien, el tema principal es el tema de la lucha contra la corrupción y el caso Calamar. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.